En la entrevista de hoy, ¿es Colombia el país más desigual de América Latina? Vamos a discutirlo con Fernando Quijano, director del periódico económico y financiero La República, que nos acompaña en vivo desde Bogotá. Quijano, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Tú sabes que se habla mucho de Colombia, que ha tenido un crecimiento económico, y la realidad es que ha habido un crecimiento económico. El tema de la minería, el tema de la exportación de materias primas ha sido fundamental para el desarrollo de Colombia. Eso no hay que ponerlo en duda. Pero me encuentro con este reporte. Hubo una reunión en Santa Marta, Colombia, de las Naciones Unidas. Se saca el informe de inequidad urbana en América Latina, que lo saca las Naciones Unidas, y dice, revela, que 18 países de la región, Colombia encabeza los índices de inequidad urbana, con el agravante de que el problema va en aumento en todas las ciudades, incluso Medellín. O sea, básicamente está diciendo que cuando tomas las ciudades y las comparas, Colombia es el país más desigual. Es una falta de equilibrio que hay entre dos o más personas dentro de un hecho. Puede ser político, social, de género, de educación, de etnia, de religión. Una persona es juzgada por su religión, por su raza, por sus creencias, por su sexo, por diferentes aspectos. Las causas de la desigualdad pueden ser sociales, de género o económicas. De género. Este tipo de desigualdad se da por el reparto de los papeles que se le destina a cada género y las diferencias biológicas. Las consecuencias de esta desigualdad es que la mujer gana menos que el hombre o al revés o obtiene beneficios por pertenecer a alguno de los géneros. Desigualdad económica. Es la distribución desigual de bienes. El factor más importante de esta desigualdad es la diferencia de salarios que se basa en la ocupación y cualidades de las personas. Desigualdad social. Es el comportamiento diferente que sufren algunos grupos por parte de otros más poderosos. Este fenómeno ocurre en minorías étnicas, inmigrantes y otros grupos sociales. Esta situación frena las inversiones extranjeras por la tensión social e inestabilidad económica. Utilizando el índice Palma o el índice Gini, hay una desigualdad. Eso es un punto importante que hay que poner. Segundo, desigualdad no necesariamente quiere decir que es pobreza. Por ejemplo, tú puedes tener desigualdad entre una persona casada y una persona soltera. Puedes tener desigualdad en personas del mismo sexo. Lo que sí es cierto, que hay niveles altos de pobreza en Colombia. Aquí hay una frase que te quería leer, que me llamó muchísimo la atención, que dicen, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de fondo? Y algunos dicen que es que la economía colombiana está funcionando bajo una lógica de acaparamiento y monopolio. O sea, que tenemos que crecer económicamente y que el crecimiento entonces se va a desbordar a las demás personas y regiones y por tanto va a haber un beneficio económico para todos. Pero cuando tú ves la lógica y dices, bueno, si Colombia está creciendo, se supone que se desborde ese crecimiento a los demás y no está sucediendo. ¿Será entonces que el gobierno tiene que tomar un rol más activo? Tú necesitas tener una población educada y uno de los problemas de fondo que hay en Colombia es el problema educativo. Hay poca gente que tiene entrenamiento educativo para poder pelear en esta economía. Sin embargo, hay muchos que no están preparados y esa diferencia es lo que hace que sea muy difícil que Colombia pueda crecer ese 6% más si no se hace una democratización de la educación. Sí, lo importante en este caso es lograr un crecimiento sostenido con sectores que se consoliden, la minería, la agricultura o el consumo, y que ese crecimiento sostenido genere empleo. Cuando una familia tiene empleo formal, no informal como sucede en la mayoría de las ciudades colombianas, una familia con empleo formal garantiza que los hijos vayan al estudio o que los estudiantes que están en la universidad retrasen un poco su salida al mercado laboral y empiecen a hacer un MBA, un máster, una especialización y quizás lleguemos al estado de desarrollo. En eso el gobierno, digamos, se ha notado una buena hoja de ruta y es caminar en ese camino, andar ese sendero que nos ofrece la OCDE. La OCDE es un club de buenas prácticas donde la educación, como tú lo afirmas, es una de las necesidades y uno de los problemas más apremiantes de Colombia. Pero eso va a ir un mejoramiento continuo, pero lo principal es que haya empleo, que haya un empleo formal, no informal como puede suceder en la mayoría de las ciudades colombianas. Ya escucharon, Fernando Quijano, director del periódico económico La República. Fue un gusto tenerte en el programa, Quijano.
La educación sí podría ser la solución, ya que acabaríamos con el analfabetismo y esto ayudaría a contribuir con la falta de desequilibrio que hay entre un... Creo que la educación podría ser la solución, porque las personas tendrían más cultura y más respeto hacia las otras personas. La educación, aunque no es la única solución, es una solución viable para combatir la desigualdad, ya que teniendo pues la misma cantidad de conocimiento, podríamos igualar el nivel económico, pues existiría más gente empleada. A nivel político, las personas votarían más a conciencia y no por un voto que ha sido, por cierto modo, o por decirlo de cierto modo, comprado, pues por un mercado de almuerzo.